Jóvenes estudiantes del Liceo Tecpan, el tema de nuestra clase es la Ilustración. La Ilustración surge a finales del siglo XVII en el continente europeo, específicamente en Francia. Esta corriente de pensamiento criticaba principalmente lo que era la ignorancia y la superstición. Todos tenemos un cierto grado de ignorancia. Por ejemplo, una persona que vive en una ciudad o en un casco urbano ignora regularmente cómo se cultiva en los campos o las personas que viven en el área rural. Todos ignoramos más de algo en la vida. No somos personas que lo saben todo. Sin embargo, las personas consideradas ilustres criticaban la ignorancia. También la superstición. Ser supersticioso significa cuando nosotros tenemos ciertas creencias. Por ejemplo, en el ojo. El mal de ojo es una creencia porque no está científicamente comprobado que realmente existe. Y muchas veces las madres de familia lo que hacen es colocarle alguna prenda de color rojo al niño o al bebé antes de sacarlo a la calle para que no padezca de este mal. O por ejemplo, si no se preparó y el niño se dice que está ojeado, viene y le dan ciertos medicamentos naturales o ciertas prácticas como pasarles, por ejemplo, un huevo o darles ruda para que pueda quitarle este mal. A eso se le llama superstición. También se tenía mucha fe en el progreso y en el uso de la razón. Y para las personas ilustres se podía progresar siempre y cuando se utilizara la inteligencia y también se estudiaran los avances científicos. Y también se creía en el derecho a la vida digna. La vida digna se refiere a tener los elementos básicos para poder sobrevivir. Por ejemplo, puede ser la educación, una alimentación adecuada, un techo, un trabajo, etc. Entre los mayores representantes o personajes ilustres está, por ejemplo, Voltaire, que este personaje criticó mucho el fanatismo religioso. Fanatismo significa cuando una persona cree ciegamente en lo que ha aprendido o en sus creencias. Y por ello, él criticaba lo que era el fanatismo, cuando nosotros creemos ciegamente en la religión a la que pertenecemos. No estoy hablando en sí de ninguna religión, sino que simplemente menciono lo que este personaje denominado ilustre estaba criticando. La siguiente es la prohibición de las detenciones arbitrarias por agentes del gobierno. La palabra arbitraria significa injustas. En otras palabras, él no estaba de acuerdo con que el gobierno viniera y cometiera injusticias sobre el pueblo. La abolición de la tortura y la pena de muerte era importante para él que se eliminara. Abolición significa eliminar todo tipo de tortura y la pena de muerte. Y también estaba a favor de la libertad de pensamiento. Otro personaje es Rousseau, que él estableció las bases del sistema democrático. Recordemos que, por ejemplo, en Guatemala vivimos en un país democrático y significa que el pueblo es el que ejerce el mayor poder o el que tiene las mayores decisiones en sus manos. La libertad dependía de la igualdad. Es muy importante recordar que para que exista una verdadera libertad debe de haber una igualdad entre hombres y mujeres y también entre las diferentes clases sociales. La soberanía reside en el pueblo. Esto va totalmente de la mano con el sistema democrático. Y las ideas racistas y discriminatorias pertenecían principalmente a los criollos. Todas estas corrientes filosóficas o de pensamiento llegaron a las tierras americanas cuando España comienza a colonizar el Nuevo Mundo, como se le llamó. Y por lo tanto, mientras que otras personas como los personajes ilustres buscaban la igualdad, personajes como los criollos eran racistas y discriminatorios. Montesquieu. Para él era muy importante la elaboración de diferentes leyes para poder gobernar, una adecuada administración de la justicia y también que existieran organismos ajenos al rey.
estos organismos eran ejecutivo, legislativo y judicial. Prácticamente estos tres términos que actualmente también son parte de nuestro gobierno o de nuestro estado fueron creadas por el personaje ilustre llamado Montesquieu. Es por ello que en las diferentes constituciones de las diferentes repúblicas americanas se tienen estos tres términos, ya que al momento, como lo dije anteriormente, de ser colonizado el continente americano, la mayoría de países por España, estos términos también llegaron a nuestras tierras y se establecieron aquí. Y es por ello que en la actualidad nuestro sistema de gobierno posee también el organismo ejecutivo, que se refiere al presidente de la República y a sus diferentes ministros, viceministros, el organismo legislativo, el Congreso de la República conformado por los diputados y el sistema judicial conformado por los jueces y también, por ejemplo, como lo es el Ministerio Público. Todas estas corrientes filosóficas llegaron a nuestro territorio y por ello es importante saber de dónde surgen. Y ahí usted puede observar que viene del continente europeo. Hasta aquí llegaría la clase para esta semana y por favor revise cuál es su ejercicio y elabórelo de la mejor manera posible.